Ya, comenzamos entonces. Ya, en este portafolio del 2024 antes de comenzar con el módulo 1, vamos a partir con una información que es muy importante. Recuerden que en este curso hay restricciones, no se pueden grabar ni subir estas sesiones a las redes sociales. Continuamos con la siguiente. Ya, los consejos importantes que les vamos a dar ahora en relación al portafolio son los siguientes. Primero, manejarse con la plataforma Docente Más, ¿ya? Cuando tengan tiempo, la idea es que se metan a la plataforma, vean cómo funciona, para que después, cuando ustedes lleguen a trabajar en la plataforma, no sea tan compleja, ¿ya? Este siguiente consejo de resguardar una copia del trabajo realizado, yo me acuerdo que en el año 2022 hubo un problema con la plataforma y se borró mucha información. Por eso les recomiendo, si van a trabajar con la página Docente Más, también tengan un Word ustedes para que vayan guardando la información, que vayan trabajando, ¿ya? Recuerden que ustedes ya pueden empezar a trabajar con la plataforma desde el 8 de julio, ¿ya? Que es súper importante. También, por ejemplo, para las que se ingresaron, por ejemplo, en DEA y lo van a hacer en lenguaje en matemáticos, tienen que revisar bien la inscripción que está en relación a su desempeño. Puede que en una de esas ustedes lo van a hacer en matemática y sale el lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces es súper importante que confirmen esa información de la inscripción. La siguiente. Ahora en la plataforma se pueden descargar los portafolios en PDF, ¿ya? Así que les recomiendo también que cuando terminen el proceso, bajen el PDF y lo guarden con una copia, porque después de todo el proceso, al año siguiente es muy complejo lograr, van a entregar tu portafolio, así que les recomiendo que siempre todo lo tengan bien guardado, ¿ya? Existe también un sistema antiplagio. No sé si supieron que hace poco a muchos profesores le indicaron que estaba su portafolio, estaba, ¿cómo es la palabra? Si alguien me puede ayudar, se me olvidó. Objetados. Estaba objetado, exacto. Entonces muchos portafolios estuvieron objetados, eso es principalmente por mal uso de la inteligencia artificial, por compras de portafolio o por copias de portafolio, ¿ya? Así que es súper importante que ustedes sepan que su portafolio es de ustedes y que usted tiene que hacerse cargo de ese trabajo. Ahora, las IA nos pueden ayudar bastante, pero la idea es que también nosotros vamos siendo conscientes de cuál es el proceso que estamos tomando en esta evaluación docente. Y finalmente, algo que nunca está de más, que sería el número de teléfono de Docente Más, para que cualquier cosa que ustedes tengan pueden llamar, ¿ya? Que les va a aparecer a continuación, ¿ya? Es súper importante que lo anoten porque cualquier duda que tengan en relación al proceso, a ustedes pueden llamar y se contactan directamente con alguien que esté relacionada con la plataforma, ¿ya? Así que ya una vez entregado toda esta información que de repente es importante, vamos a comenzar con el módulo 1, ¿ya? El módulo 1 tiene 3 tareas. La primera tarea se llama la tarea de la planificación. ¿Y en qué consiste? Consiste en 2 subtareas, las cuales tienen que ver con la formulación de objetivos de aprendizaje y con la relación entre las actividades y los objetivos. Y eso lo vamos a ver a continuación. La siguiente tarea, que es la tarea número 2, es la tarea que tiene que ver con la evaluación. Acá existen 3 subtareas que tienen que ver con la evaluación y pautas de corrección utilizadas, relación entre objetivos y análisis y uso de la evaluación. Y finalmente tenemos la tarea número 3, que tiene que ver con la reflexión pedagógica, ¿ya? Acá nos van a dar, en la siguiente tarea, por favor, Jonathan, nos vamos a tener 2 subtareas en la reflexión pedagógica que tiene que ver con el análisis de las características de los estudiantes y el uso de error como una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Así que el módulo 3
se divide en estas 3 tareas principales, ¿ya? Continuamos con la siguiente. En la tarea de planificación es importante, antes de que profundicemos con esto, tener en cuenta las siguientes eh, consideraciones. Primero, como ustedes son profesoras diferenciales en las cuales van a trabajar con su grupo NET, tienen que diseñar una unidad para esos estudiantes, ¿ya? La unidad la pueden hacer nueva o pueden ocupar una unidad que hayan trabajado antes, ¿ya? Pero tiene que ser en relación a los estudiantes del grupo NET, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se escoge primero el objetivo curricular. Pues ustedes se han dado cuenta, hay objetivos curriculares que son enormes, ¿ya? Pero la idea es que después, cuando tengamos nuestra clase, el objetivo de nuestra clase tenga relación con el objetivo curricular. La siguiente, por favor. Ya. Esta consta de 3 clases, ¿ya? De una unidad, ustedes pueden elegir 3 clases. Pueden elegir las 3 iniciales, las 3 finales, las 3 del medio o desordenadas, ¿ya? Ahora, yo los recomiendo si van a hacer 3 clases, porque recuerden que la persona que les va a estar evaluando también tiene que entender de qué trata la clase. Entonces, en mi caso, yo siempre recomiendo hacer las tareas, las actividades, las planificaciones que sean seguidas, ¿ya? Las 3 clases pueden ser de lo que ustedes quieran, pero lo que sí recalca mucho el manual, que nunca tiene que ser de un periodo de evaluación aplicando una prueba, ¿ya? Esa clase no va, ¿ya? Ahora ustedes como profesoras diferenciales pueden elegir, bueno, en caso de las que estén en escuela de lenguaje, trabajan con su curso que sería medio mayor, pre-kinder o kinder. En el caso de que si usted trabaja en PIE, puede trabajar tanto en el aula de recursos como en el aula común. Acá es súper importante que si usted trabaja en el aula común, no tenga que hacer la descripción de todo el curso, ¿ya? La descripción solamente se enfoca a sus estudiantes NET, ¿ya? Y también, finalmente, se pueden hacer adecuaciones de objetivos, ¿ya? Podemos enriquecer el objetivo o también lo podemos graduar, ¿ya? Ahí ustedes deciden según también las características de sus estudiantes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué me pide esta tarea? Me pide plantear objetivos de aprendizaje que indican las habilidades y conocimientos de sus estudiantes y propone actividades coherentes con los objetivos, ¿ya? Entonces, es súper importante, la siguiente, por favor, Jonathan. Ya, acá es súper importante. La primera parte, bueno, como yo les había planteado anteriormente, acá tienen que elegir solamente 3 clases. Estas 3 clases ustedes la pueden dar, las pueden crear en base a las características de sus estudiantes como una unidad nueva, o por ejemplo puede ser una unidad que vieron en abril, ¿ya? Da lo mismo en qué periodo del tiempo lo hizo, ¿ya? Ahora, si usted quiere como experimentar todo lo que le piden durante el proceso de evaluación docente, puede ser que haga una unidad nueva y vaya viendo cómo va funcionando, ¿ya? O también puede recordar una unidad que ya pasó con estos mismos estudiantes y la idea es que puedan hacer ¿cómo se llama? Las indicaciones que les van pidiendo esta parte de la tarea. En la primera parte nos habla de los objetivos, ¿ya? Y acá simplemente plantea que sea coherente la habilidad en el objetivo, la habilidad con el conocimiento. Obviamente que este objetivo tiene que ir en concordancia con el objetivo principal es de la unidad, con el objetivo curricular, y de acá se desprenden 3 objetivos. Esos 3 objetivos tienen que incluir, para tener el resultado de competente, tiene que incluir la habilidad y el conocimiento, ¿ya? Por otra parte, también se va a ver que las actividades que usted haga en su clase tiene que ser coherente con el objetivo. Por eso acá es súper importante y recomendable para ustedes no hacer un objetivo muy grande, ¿ya? Porque acá, ¿qué es lo que va a ver el corrector? Este objetivo hizo, vamos a ver si esto se cumplió. Y van a ir separando el objetivo. ¿Lo hizo? Sí, check. ¿Lo hizo? Sí, check. No lo hizo, no está esta parte acá, entonces no lo hizo.
Entonces, van a separar su objetivo y lo van a corroborar en su clase. Por eso es súper importante, y en las clases anteriores siempre hemos recalcado que menos es más, ya como dicen por ahí. Porque si yo abarco un objetivo muy grande, con muchas habilidades, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si en la clase no lo abordo, ya no estás en el resultado competente. ¿Ya? Continuamos con la siguiente. Ya. Acá vamos a tener un ejemplo de una planificación. ¿Ya? Pero, ¿puedes continuar con la siguiente? Ya. Acá. Esta es la... A ver, la siguiente, disculpa. Disculpa. La siguiente. Perdón, Jonathan, ¿sabes que hay una de estas planificaciones, de este PowerPoint que no salen? Disculpen, chicas. Esta es la número... Ya, bueno, disculpen el altercado. Dale nomás, Jonathan. ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, Sí. voy a resolverlo. Antes yo también Bueno, quería hace un momento hacer una acotación con respecto a que el grupo en el caso a ustedes les toca evaluarse, ya a partir de este año se genera una gran diferencia con respecto a el grupo de educación básica y media, porque hasta el año pasado ambos grupos se veían como muy igual, tenían las rúbricas y los manuales con las instrucciones muy similares, ¿ya? Y pasaba de que los profesores no había problema si querían juntarse a trabajar y presentar su trabajo para el portafolio, pero ahora un poco cambió. Ya la lógica del grupo de educación básica y media ya les pide cosas que no nos están pidiendo nosotros todavía. Entonces tengan cuidado cuando conversen con profesores que se evalúan, por ejemplo, como asignatura y le empiezan a plantear cosas que en el portafolio de ellos le están pidiendo específicamente a ellos, pero que no le están pidiendo a ustedes, ¿ya? Para efecto de crear confusión y que eso les termine perjudicando al final en el desarrollo de su portafolio. Voy a proyectar nuevamente, tú me dices cuál es la que sí, no, continúa con la que sigue. está, Sí, en esta quedaste, ¿cierto? sí. Ya, acá en esta, como tú lo estabas planteando, ya. En la plataforma va a salir esta forma para que ustedes hagan la planificación, ¿ya? Y acá ustedes van a ver cómo en la hoja les va a salir toda la información de lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Por ejemplo, está en la parte B, donde ustedes tienen que poner el objetivo curricular en el cual se va a basar la unidad, ¿ya? Con la siguiente. Después viene el objetivo trabajado en la clase, que es súper importante. Y en este objetivo tiene que incluir la habilidad y el contenido. Y luego viene la descripción de la clase. Es súper importante que en la clase, como no se van a adjuntar, por ejemplo, las preguntas y todo, ustedes tengan una forma de descripción de la clase que permita incluir toda esta información que le están solicitando. Por ejemplo, ver cuáles son, poner ahí las menciones de las instrucciones que les dan a los estudiantes, los recursos de aprendizaje. Por ejemplo, si usted va a trabajar con cubos, por ejemplo, para la adquisición de los números, diga, se le entrega a los estudiantes los cubos, si bien no va a estar ahí como material, como en las planificaciones que a veces uno hace, tiene que indicar qué va a utilizar durante la clase, ¿ya? También es importante que no solamente pongan como lo que va ocurriendo, sino que todas las intervenciones que ustedes también hagan también es importante que las vayan a incluir. ¿Cuáles son las preguntas, por ejemplo, del inicio, para ir activando los conocimientos previos? ¿O cuáles son las preguntas que usted hizo al cierre para lograr esa metacognición de la última parte de la clase? ¿Ya? Y también es súper importante que todo esto vaya redactado de una forma que permita también al corrector ver su intención
con los estudiantes, va a decir, ya, si este fue su objetivo, esta fue su habilidad y este fue su contenido, acá se ve representado en esta actividad, en el cierre también. Entonces, esa es la idea, que todo vaya siendo como perfecto, como que todo encaje. ¿Se entiende hasta el momento? Manito para arriba si se entiende. ¿Lo logran entender? ¿Sí? Ya, super. Maravilloso. Ya vamos a ver ahora un ejemplo de objetivo, o sea, perdón, de clase, la anterior, disculpa. Ya, acá, por ejemplo, vamos a ver una clase, ¿ya? Vamos a aplicar las dos cosas. Primero, acá, el objetivo dice resolver multiplicaciones por medio de la suma iterada. ¿Tenemos aquí la habilidad? ¿Alguien me puede responder si tenemos la habilidad? Sí, muy bien, Karen. Tenemos la habilidad que sería resolver. ¿Cuál sería acá el contenido? ¿Alguien me... Ay, ay, perdón. Ahí. Bueno, resolver sería la habilidad, las multiplicaciones sería el contenido. Ya, exacto, muy bien, Pamela, Cindy, Cari. Multiplicar. Entonces tenemos la habilidad que es resolver, el contenido son las multiplicaciones, y aquí le agregué un procedimiento que es por medio de la suma iterada, ¿ya? Entonces, aquí ahora lo que tenemos que hacer es, súper bien, Pame, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a leer esta planificación y vamos a ver si se logra resolver las multiplicaciones por medio de suma iterada, ¿ya? Dice así, el inicio. La clase comienza con entusiasmo cuando la profesora explica a los estudiantes que hoy aprenderán sobre la multiplicación de una manera muy divertida. Para ello, los divide en pequeños grupos y les entrega dados y fichas de colores a cada uno. Le explican que van a participar en una emocionante carrera de sumas. Cada grupo se turna para lanzar el dado. El número que salga indicará cuántas veces deben sumar una cantidad específica, que hoy será el número 3. Por ejemplo, dice la profesora, si lanzas el dado y obtienes un 4, sumarás 3 4 veces. 3 más 3 más 3 más 3. La profesora demuestra en el pizarrón cómo se realiza la suma iterada y explica el resultado de la suma será el mismo que de la multiplicación. 4 por 3 es igual a 12. Los estudiantes empiezan la actividad con entusiasmo, sumando rápidamente para ver quién completa las multiplicaciones correctamente en el tiempo asignado. Ese sería el inicio. Luego, en el desarrollo dice, después de la emocionante carrera, la profesora dirige la atención a los estudiantes hacia la actividad construcción de bloques. Ella reparte un conjunto de bloques de construcción y tarjetas de multiplicaciones simples. Cada estudiante, le indica a cada estudiante, ahora vamos a usar estos bloques para entender mejor cómo funciona la multiplicación. Explica. Cada tarjeta tiene una multiplicación, como 2 por 3. Ustedes construirán torres para representar esta suma iterada. Por ejemplo, 2 torres de 3 bloques cada una. Los estudiantes comienzan a construir sus torres, contando los bloques mientras los aplican. Luego la profesora les pide que les cuente el total de bloques y escriba la respuesta en sus hojas de trabajo. Los niños concentrados y entusiasmados ven cómo deforma visualmente la multiplicación a través de las torres que se han construido. Una vez completada la actividad de bloque, la profesora introduce la última actividad del día, tablas de multiplicación creativa. Entrega a cada estudiante una hoja con una tabla de multiplicar, como la tabla del 4. Ahora vamos a completar estas tablas usando sumas iteradas. Por ejemplo, para 4 por 2 sumamos 4 dos veces, 4 más 4. Los estudiantes con lápices de colores y pegatinas en la mano disponen a rellenar las tablas. Después de completar cada tabla, decoran sus hojas con dibujos y pegatinas relacionadas con los números y multiplicaciones. Algunos estudiantes se levantan para compartir sus tablas preparadas con la clase, explicando una de las multiplicaciones utilizando la suma iterada. Para concluir la clase en el cierre, la profesora reúne a todos los estudiantes y revisa las actividades realizadas. ¿Cómo se sintieron con las actividades de hoy? Pregunta, invitando a los niños a compartir sus experiencias
Algunos comentan que les gustó la carrera de sumas, mientras que otros disfrutan más construyendo con los bloques. La profesora anima a varios estudiantes a explicar una multiplicación utilizando la suma iterada, consolidando así el aprendizaje del día. La clase termina con la profesora reforzando la idea que la multiplicación es una forma rápida de sumar muchas veces al mismo tiempo. Felicita a todos por su esfuerzo y participación y agradece su entusiasmo y creatividad. Los estudiantes se van de la clase con una comprensión más profunda de la multiplicación, listas coloridas y decoradas y un sentido de logro por haber aprendido de manera divertida y efectiva. Ya, entonces, en base a la clase que le acabo de leer, disculpen si estuve muy cerca de la pantalla, pero estoy un poco pico. Quiero saber si este objetivo de resolver multiplicaciones por medio de la suma iterada, ¿ustedes creen que se logró? Al dedito para arriba sí se logró. Dedito para arriba, muy bien. Se cumplió. Porque en realidad, ¿qué es lo que hicieron? Resolvieron multiplicaciones y ¿cómo lo hicieron? Por medio de la suma iterada. Por ejemplo, si yo hubiera puesto por medio de la suma iterada y también permitiendo, por ejemplo, eh, permitiendo que los estudiantes opinaran sobre que opinaran sobre el procedimiento que les llevó. Por ejemplo, puede que en este aspecto no esté cumpliendo porque en ningún momento di la forma como de opinión. ¿Qué te parece que está bien esta actividad que hicimos? No hubo una actividad en relación a ese objetivo, ¿ya? Por eso es súper importante que ustedes cuando hagan un objetivo, menos es más, un objetivo claro, preciso y conciso, y con eso lo hago en la actividad y si ustedes, primero, tienen la habilidad que sería resolver, y el contenido, multiplicaciones, ya estaría listo, ¿ya? Para el competente. Dos, si ustedes tienen la clase y ustedes mismos pueden ver, a ver, ¿qué yo puse en el objetivo? Puse esto, ¿se cumplió? Acá está, perfecto. En la parte de contenido, ¿estoy trabajando el contenido que mencioné? Estamos, ya estarían con ambos resultados como competentes, ¿ya? Ya. ¿Les quedó claro hasta el momento? ¿Sí? Ya, genial. La siguiente, por favor. Ya, entonces, bueno, esto ya le había explicado anteriormente y es súper fácil de tener en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la tarea número 3, que es la reflexión pedagógica, ¿ya? Las consideraciones importantes. Eh, Primero, en esta tarea, lo más importante es que te solicita crear, ver las características de los estudiantes, ¿ya? Ahora visualizan sus estudiantes, ¿cómo son? Hay niños que, por ejemplo, son más inquietos, hay otros niños que son más conversadores, ¿cierto? Ya, entonces la idea es que nosotros usualmente también lo hacemos, que es reconocer las características de los estudiantes y nuestras clases van a ir siendo en base a estas características. Por ejemplo, si yo tengo puros niños que son más kinestésicos y les gusta estar trabajando con un material concreto, ¿les servirá si yo todo el rato estoy conversando y explicando una materia? No creo que les sirva, ¿cierto? Porque su estilo de aprendizaje, aunque todos tenemos un poquito de cada uno, pero si principalmente son más inquietos y les gusta más la manipulación, difícilmente van a aprender si están en una clase sentados y escuchando a la profesora la explicación, ¿cierto? Entonces, por eso es súper importante tomar en cuenta las características, ¿ya? Entonces, lo primero, identificar las características de sus estudiantes NET, súper importante. Si lo hacen en la aula común, solamente las características de sus estudiantes NET, ¿ya? Tienen que indagar las características. ¿Cómo puedo indagar estas características? Por medio de pruebas, por medio de la observación directa, por medio de la conversación con otros profesores en relación a los estudiantes. ¿Cómo está este estudiante, por ejemplo, en lenguaje, en ciencia? Pone atención, he traído este grupo que le estoy mencionando. También en relación, podemos recabar información en la entrevista de apoderados, para también ir viendo más o menos, ir conociendo a mayor profundidad a los estudiantes, ¿ya? Y para ver también las características, hay ciertas preguntas que yo puedo hacer. Por ejemplo, ¿qué motiva a sus estudiantes? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Y esta es súper importante.
¿Qué conocimientos tienen antes de desarrollar este plan o unidad? ¿Qué aspecto qué aspecto familiar se desenvuelve el estudiante? Entonces, todo esto me va a dar una característica grupal, ¿ya? Ahora, es súper importante también pensar en las características de los estudiantes al momento de planificar, como lo estaba mencionando anteriormente, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya. Por otra parte, en la tarea la primera fue en relación a las características de los estudiantes y cómo lo incluyo en la planificación. Ahora viene el uso del error y cómo hago que este uso del error permita al estudiante un aprendizaje significativo, ¿ya? Entonces, para esto es súper importante que cuando ustedes estén haciendo sus clases, observen si los estudiantes cometen algún error, ¿ya? También es importante reconocer cómo yo me di cuenta que este estudiante no lo estaba haciendo mal. Por ejemplo, si en matemática lo estaba haciendo mal, ¿qué error cometió? ¿Se le olvidó algún procedimiento? ¿Se le olvidó contar? ¿Qué parte de todo lo que es, por ejemplo, un proceso de multiplicación como lo estaban haciendo ahora, qué error cometió? ¿Ya? O el lenguaje. Por ejemplo, ¿por qué no entendió la idea principal del texto? ¿A qué se refiere la idea principal del texto? ¿Conocerá lo que es la idea principal? Entonces, tienes que ver todo el contexto de ese error, ¿ya? Y una vez que uno identifica, ya se equivocó en esto, y lo más probable es que haya sido por esto, ¿qué estrategia voy a ocupar frente al estudiante para que él reconozca su error? Porque usualmente hay veces que también hay que reconocer que nuestras clases de repente el tiempo pasa tan rápido que a veces no, te equivocaste porque hiciste esto en vez de esto otro, ¿cierto? A veces cometemos ese error de indicarle el error, sobre todo cuando estamos contra el tiempo. La idea es que acá nosotros tengamos un momento de reconocimiento y también logremos que el estudiante reconozca también porque se equivocó. Por ejemplo, ya acá no te dio el resultado que a todos les dio. ¿Por qué no te dio el resultado? ¿Qué piensas tú? A ver, veamos lo que hiciste de nuevo, vamos haciéndolo. Entonces, con preguntas, yo puedo activar en el estudiante que él haga como una metacognición de sus actos en relación a esa tarea. Entonces, la idea no es indicarle en qué se equivocó, sino que darles preguntas para que él también vaya pensando, pero si yo lo hice de esta forma, entonces en esta parte me equivoqué, profesora. No me equivoqué, me equivoqué en todo el resultado porque me equivoqué en la primera parte. Entonces, y muy importante, la reflexión pedagógica se hace, por ejemplo, de esta unidad que tú acabas de presentar, tú puedes reconocer ahí si existe un error y lo puedes utilizar. No es necesariamente, por ejemplo, un error de una clase, de las 3 clases, no es necesario, puede ser de la misma unidad también, pero tienes que explicarla. Lo importante es que en la plataforma todo se explique, porque recuerda que también la persona que está atrás, o sea, está detrás de la evaluación, tiene que entender cómo te diste cuenta del error, eh, eh, en qué momento se demostró el error y qué hiciste tú para que el estudiante se diera cuenta del error que cometió. ¿Ya? Continuamos con la siguiente. Ya, entonces, acá, en esta tarea, ¿qué es lo que me pide? Reflexionar sobre la incorporación de las características de los estudiantes en la planificación y sobre cómo aprovechar ese error como una oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, como le decía anteriormente, no indicarle el error directamente, sino que por medio de preguntas, que es una técnica bastante fácil también como para indicar al estudiante en qué se equivocó, ¿ya? Y acá lo que me evalúan es analizar las decisiones pedagógicas en función de las características de los estudiantes, dando cuenta del conocimiento que posee de ellos y ellas, ¿ya? Entonces, en la tarea número 3 tenemos estos dos indicadores. La siguiente, por favor, Jonathan, que sería el análisis de las características y el uso del error, ¿ya? Ahora acá vamos a ver un ejemplo de características. Recuerden que las preguntas son, ¿cómo son los estudiantes? En el caso de nosotros, por ejemplo, podemos ver en qué etapa de pensamiento se encuentran, por ejemplo, si lo requiere,
el nivel el estilo de aprendizaje, que si bien somos todos, de todos tenemos un poquito, pero cuál es el que predomina, también podemos ver qué es lo que los motiva, súper importante qué conocimientos previos tienen frente a la unidad que voy a trabajar, cómo es su familia, cómo se relacionan entre ellos. Recuerden esas preguntas, ¿ya? Que también están en el manual. Entonces, las características son así. Los estudiantes del grupo tienen entre 7 y 8 años. Son buenos compañeros, muy conversadores y con bajos periodos de concentración durante las clases. Los estudiantes se sienten especialmente motivados por la tecnología y disfrutan cuando se integran herramientas digitales en el proceso de aprendizaje. Los juegos físicos y materiales tangibles también son cruciales para mantener su interés y atención. Actividades que impliquen movimiento, actividades que impliquen movimiento, manipulación de objetivos y elementos visuales ayudan a captar y retener su atención. A pesar de enfrentar dificultades en el área de matemática y problemas de atención y concentración, han desarrollado una notable habilidad para aprender con ejemplos claros y concretos. Antes de abordar el contenido de multiplicación, estos estudiantes ya conocen y dominan, aunque con mucho esfuerzo, los conceptos básicos de suma y los números hasta la centena. Este conocimiento previo, aunque logrado con dificultad, les proporciona una base sobre la cual construir nuevas habilidades matemáticas. El contexto familiar de los estudiantes es relevante. Viven en una población con condiciones deprivadas, donde la falta de espacios físicos adecuados para el juego y el aprendizaje es evidente. Muchos de ellos viven en situaciones de hacinamiento, lo que dificulta la concentración y el estudio en casa. Además, los padres no han completado su educación formal y dependen de trabajos inestables o temporales, lo que limita el apoyo educativo que pueden ofrecer a sus hijos, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos las características de los estudiantes, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tomo la planificación anterior que les leí, ahí yo puedo indicar que, por ejemplo, en esa planificación se realizaron distintas actividades cortas para abordar la concentración, porque acá en la planificación yo indico que los niños tienen bajos periodos de concentración. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a incluir eso en mi planificación? Haciendo distintas actividades que no sean tan extensas y además estoy incluyendo el uso de material concreto y diferentes para los estudiantes. Entonces, si me doy cuenta en la actividad anterior, en la planificación, puede incluir estas dos características de los estudiantes en mi planificación, ¿ya? Y ahí uno lo tiene que justificar. Por ejemplo, como lo que estaba haciendo recién. Por ejemplo, en mi actividad realicé distintas actividades con material concreto y actividades que no sean tan extensas debido a que los estudiantes poseen bajo tiempo de concentración durante las clases. Y además utilicé diferentes material concreto que sean atractivos también para provocar un aprendizaje significativo. Y ahí hice la justificación de por qué utilicé estas dos características de los estudiantes, ¿ya? La idea es solamente te piden dos características, no te piden más, ¿ya? Y que traten de ver las que sean más significativas también para este trabajo y los puedan incluir. Ahora también es súper importante que, no sé si se dieron cuenta, que incluí acá el tema que ellos ya manejan la suma. Porque si yo voy a enseñar multiplicación con suma iterada, no me sirve de nada trabajar, abordar ese contenido si los estudiantes todavía tienen dificultad con la suma o con el concepto de suma, que sería agregar, ¿ya? Así que la idea es que ustedes vayan identificando cada característica. Este es un buen tiempo también para que vayan identificando, mira, mis estudiantes son de este estilo, o quizás esta es una etapa preoperacional, operacional concreto, en qué etapas para poder hacer una característica bien completa y después al momento que ustedes decidan elegir dos, la puedan decidir bien, ¿ya? La siguiente.
Ya, acá el uso del error. Primero tengo que presentar cuál es el uso del error y cómo uso este error para el aprendizaje, ¿ya? Entonces puse como en una de las actividades de la unidad, puse: durante esta actividad, la profesora observa que en el grupo de Sofía, Javier y Francisca han cometido un error. En lugar de sumar correctamente las veces indicadas, han repetido el número de las torres y sus cantidades. Por ejemplo, al ver la tarjeta 3x4, hizo 3 torres con 3 bloques y luego 4 torres con 4 bloques, dando un resultado de 25. La profesora se acerca al grupo y le pregunta suavemente: ¿pueden mostrarme cómo llegaron a ese resultado? Sofía responde: hice las torres de 3 y del 4. La profesora, y ahí viene cómo usa el error para el aprendizaje. La profesora le indica con amabilidad: son muy buenas tus torres, pero debemos enfocarnos en encontrar el número que corresponda al 3x4. ¿Recuerdan qué significa el por? Los estudiantes responden que es una X y significaba veces. La profesora le pregunta nuevamente: entonces, ¿cómo puedo hacer 3 veces el 4 con los bloques? Los niños recuerdan que el primero El primer número son las torres y el segundo son los ladrillos. La profesora les insiste: entonces, ¿cuántas torres debo hacer? Ellos indican 3 y las profesoras le preguntan: ¿cuántos ladrillos pongo en cada torre? Ellos indican 4. La profesora los felicita. Los felicita. Ahora que lo hemos construido, ¿cómo podemos saber cuánto es 3 veces el 4? Conversan entre ellos y llegan a un consenso, que en total son 12. Luego la profesora les indica: ¿qué número repetí y cuántas veces lo hice? Responden: el primer número son las veces y el 4 es el número que repito. Luego les indica la docente: ¿qué hicimos al contar estas torres juntas? Ellos contestan: juntamos, unimos y sumamos. Exactamente, dice la profesora. Así es como funciona la multiplicación con suma iterada. Cada torre representa una suma de 4 y cuando sumamos todas obtenemos el total de la multiplicación. ¿Les gustaría intentar otra vez con una nueva tarjeta? Los estudiantes querían probar nuevamente esta suma iterada con entusiasmo y toman una nueva tarjeta de la multiplicación 5 por 2. Esta vez construyen correctamente 5 torres de 2 bloques y cuentan un total de 10 bloques. La profesora los felicita por su esfuerzo y comprensión y Sofía se siente más segura sobre cómo realizar las multiplicaciones. Ya, ¿se dio cuenta cuál fue el error? Y luego cómo la profesora lo fue abordando. Entonces la idea es que con distintas preguntas nosotros podamos hacer que los estudiantes vayan recordando lo que aprendieron, vayan recordando el procedimiento, entonces logran analizar: entonces yo me equivoqué en esta parte, ¿ya? La siguiente. Y con esto terminamos entonces del módulo 1, la tarea 1 y la tarea 3, de planificación y de reflexión, ¿ya? Jonathan. Muchas gracias, profesora Cintia. Ahí la profesora nos mostró del módulo 1, 2 de las 3 tareas que se evalúan, ¿ya? El apartado de planificación y el apartado de reflexión, que para efecto de este año es bien distinto a lo que, no, a lo que se evaluó en el grupo de educación básica y media, como ya lo mencioné. Obviamente falta la tarea de evaluación que no lo vamos a tocar en esta presentación porque si no, por el tiempo, y vamos a darle pase a la profesora Claudia Salinas, quien nos va a entregar orientaciones con respecto a lo que es la clase grabada, ¿ya? Así que les pido un momento para poder proyectar el manual. Profesora, puede comenzar ahí cuando lo desee. Ya. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Como me presenté anteriormente, mi nombre es Claudia Salinas, profesora de educación básica, con varios años de experiencia en cuanto a este trabajo de evaluación docente, específicamente para este módulo 2, que es la clase grabada. En relación a la clase grabada para educación especial de necesidades educativas transitorias, primero se busca conocer las dimensiones centrales que tiene la práctica educativa dentro del aula, ya donde se van a observar varios indicadores
que son importantes considerar en nuestras prácticas diarias como docentes. Si bien debemos recordar que esto es un proceso evaluativo para nosotros, es importante porque esto no es algo como que nosotros digamos ya me voy a evaluar y pasa, ¿cierto? Para nosotros esto es sumamente importante, primero porque va a traer un beneficio, primero uno de reconocimiento y también en el tema monetario. Pero debemos recordar que cuando nos toque este proceso de grabación de nuestra clase, es cuando debemos entregar lo mejor de nosotros, ¿ya? Y mostrando toda nuestra habilidad, nuestra estrategia, las metodologías que vamos empleando día a día. Bueno, como dato importante que se señala ahí al inicio del manual, es que la clase tiene un tiempo estimado de 40 minutos y que para beneficio de todos ustedes se ha decidido no considerar elementos esenciales de una clase, como lo son el inicio y el cierre. ¿Ya? Esto con la finalidad de que el docente pueda aprovechar el tiempo general en mostrar todos los desempeños esperados que se evalúan y poder desplegar en cualquier momento ya de la clase. Ahí vamos a avanzar un poquito a la siguiente página del manual. Ya, en la siguiente parte, primero debemos recordar que la grabación de la clase es totalmente independiente de las otras tareas solicitadas en el portafolio. Ya, por lo tanto, usted puede considerar otro objetivo curricular independiente al que trabajó en el módulo 1. ¿Qué me evaluarán en esta tarea? Y ahí vamos a ir leyendo distintos indicadores y vamos a tratar de ejemplificar qué es lo que se espera. Número 1. Promueve un ambiente que propicie el aprendizaje, generando relaciones de confianza, valoración y respeto con sus estudiantes. Bueno, esto hace relación con el indicador 1 que después ustedes cuando tengan tiempo van a ver en su rúbrica, que se llama ambiente de aula. El que se espera que ustedes promuevan un ambiente que sea propicio para el aprendizaje, donde se vayan generando distintos ambientes, ¿ya? Principalmente la buena convivencia. ¿Qué se entiende por buena convivencia? Se espera que en la sala haya un trato respetuoso, donde se escuchen entre sí, tanto docentes como estudiantes, y también que estén muy focalizados en las actividades que van a trabajar, respondiendo a las preguntas del profesor, entre otras cosas. Pero además de podríamos decir, ¿cierto?, de este trato respetuoso, se espera que se observe que exista una relación de confianza, que es cuando existe este ambiente agradable y cómodo dentro del aula, ya donde se va a poder ver una interacción entre docente y estudiante de manera horizontal. Esta relación de confianza es cuando uno como profesor muestra interés, nos vamos a detener ante las preguntas que van a hacer los niños, las niñas, los vamos a escuchar, vamos a recoger esas inquietudes que muchas veces ellos nos van diciendo, ¿cierto?, en algún momento de las clases. Y también se espera que, por el otro lado, ¿cierto?, que nuestros estudiantes demuestren también interés por lo que están aprendiendo, que estén participando sin temor, que levanten la mano, que no tengan miedo al equivocarse, entre otras cosas. ¿Ya? Eso es lo que se espera a grandes rasgos en el primer indicador. Número 2. Promueve que los estudiantes participen y colaboren en el aprendizaje de sus compañeros y compañeras. En este indicador se busca que logremos que nuestros estudiantes participen, ya primero a lo largo de toda la clase, que estén focalizados en sus tareas, en las actividades, que contesten a las preguntas que nosotros vamos a ir haciendo. Y muchas veces puede pasar tal vez que hay un curso que no es tan participativo, pero si no están participando así como tal, que nosotros lo estemos motivando ya a esta participación constante. Tal vez hay buscar alguna estrategia, alguna metodología para hacer que participen más. Y muchas veces cuando son más pequeñitos se trabaja con los palitos preguntones o al azar, entonces ahí buscar cómo yo puedo incentivar a mi estudiante a que participen en mi clase. Pero además de esta participación, se espera que trabajemos con la colaboración del aprendizaje entre ellos. Es decir, que trabajen en grupo,
que realice actividades donde ellos puedan, que puedan tener una interacción en su aprendizaje, ya sea un trabajo en dupla, que realicen tal vez algún proyecto ahí de manera momentánea, o que se enseñen entre ellos. Ya también eso se considera como una colaboración en el aprendizaje. En el indicador 3 dice, organiza las actividades de su clase de manera que contribuyan al logro de los objetivos propuestos, aprovechando el tiempo en función de dichos aprendizajes. Este hace referencia al indicador de la rúbrica que se llama contribución de las actividades al logro de los objetivos. Y se evalúa la capacidad de ustedes como profesores para organizar las actividades de su clase de manera que contribuya 100% al objetivo planteado, aprovechando además el tiempo en función de dichos aprendizajes. Es decir, se busca que exista como una coherencia, ¿ya? Acá tiene que haber una coherencia total entre todas las actividades que usted va a realizar en su sala, en su clase, con el objetivo de esta, ¿ya? Y además de eso, se espera que el tiempo para esto sea adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? Es decir, que no falte ni sobre tiempo, por lo tanto, se espera que usted planifique muy bien la actividad que va a trabajar y de esta manera usted pueda alcanzar ese desempeño que vamos a esperar. ¿Ya? Y acá lo importante es estar como muy pendiente del tiempo, ya que no me falte tiempo, es decir, tengo que pensar cierto en actividades que pueda trabajar en 40 minutos, actividades cortitas, precisas, pero que me cumplan con mi objetivo. Y en caso de que esté trabajando con algún ejercicio, alguna actividad, alguna guía, y yo note que está tomando más del tiempo esperado, hacerme cargo de ese tiempo e indicar que no vamos a terminar la actividad del día de hoy, que se va a seguir trabajando la próxima clase, pero que hasta el momento la vamos a dejar ahí y vamos a revisar lo que ellos hicieron en el momento. En cuanto al indicador 4, que se llama, o que dice ahí, explica conceptos, procedimientos o desarrolla habilidades a través de estrategias que promueven aprendizajes profundos y significativos. En este indicador se espera ver cómo el docente, es decir, cómo ustedes van a explicar los conceptos o procedimientos o habilidades a trabajar a través de distintas estrategias que promueven en los estudiantes tener un aprendizaje profundo y significativo. Para esto debemos pensar en cuál va a ser como la clase que yo quiero desarrollar. Si voy a trabajar con algún contenido, tengo que primero identificar como uno que yo maneje 100%, ya que yo me sienta 100% segura con ese contenido para que no vaya a cometer algún error conceptual, ¿ya? O de enseñanza o de procedimiento. Pues pasa muchas veces que mientras el docente explica algún contenido, comete un error, ¿ya? Y no lo indica de la manera correcta. Y si yo como corrector veo que se ha indicado un error conceptual, me va a perjudicar no solamente en este indicador, sino que en otros más, ¿ya? Y puede que me lleve a un nivel de insatisfactorio. Por lo tanto, trate de pensar en su objetivo que va a trabajar en la clase, pero que sea uno que usted maneje 100%. En esto se espera que cuando usted explique el concepto, entregue primero características de él que sean suficientes y distintivas, es decir, como algo muy propio de ese concepto. Y que además que mis estudiantes vayan relacionando lo que yo explico con sus propias experiencias, que ellos sean capaces de dar ejemplos o situaciones concretas. En caso de que yo vaya a trabajar las habilidades o procedimientos, se espera que uno como profe siempre lo modele primero. Ya yo modelo lo que voy a enseñar, después lo voy a poner en práctica con actividades, con ejercicios que ellos vayan a trabajar. Y además siempre tiene que existir momentos de análisis sobre lo que estamos trabajando. Cuando hablamos de análisis, se espera que yo haga tal vez referencia en algún momento, una pregunta que vaya como indicada a los pasos, por ejemplo.
¿Qué pasa si yo no realizo el paso número 3 en resolver problemas matemáticos? Entonces yo al desarrollar ya esa pregunta, estoy haciendo que mis estudiantes analicen, ¿ya? En el número 5 dice, está alerta a los requerimientos, opiniones y respuestas de sus estudiantes, aprovechando sus aciertos y errores para orientarlos en su aprendizaje. Este indicador primero va a evaluar nuestra capacidad para estar alerta a los requerimientos, a las opiniones, a la respuesta que nos dé nuestro estudiante, aprovechando todas esas intervenciones que ellos nos hacen durante la clase, ya sean correctas o incorrectas, para retroalimentar su proceso de aprendizaje. ¿Ya? Es decir, ¿qué busca este indicador? Cómo nosotros retroalimentamos a los estudiantes durante nuestra clase. Acá se espera que todas las intervenciones que vayan haciendo los niños y las niñas, nosotros tengamos la capacidad de primero tomarla y de agregar información en caso de que nos estén dando respuesta incorrecta, pero además, para obtener el nivel competente, acá se espera que nosotros podamos promover el análisis, ¿ya?, de su propio desempeño. Por ejemplo, si mi estudiante ya me dio una respuesta, yo le puedo preguntar, ¿y cómo llegaste a esa respuesta? ¿Cuál fue el procedimiento que utilizaste? ¿O por qué usaste ese procedimiento? ¿En qué te fijaste? ¿Por qué señalas eso? ¿Ya? Acá yo ya estoy haciendo un análisis. O además, puedo trabajar con preguntas orientadoras para que ellos puedan llegar al desempeño esperado en caso de que me den una respuesta incorrecta, ¿ya? O la respuesta que yo no espero en ese momento. En ese caso yo puedo realizar preguntas orientadoras para que de a poco mi estudiante vaya desarrollando la respuesta del aprendizaje que yo quiero que él llegue. Lo importante de las retroalimentaciones es que se trabaje en base con un estudiante, ¿ya? Porque muchas veces nosotros hacemos preguntas, ¿cierto?, general y trabajamos de esa manera. Yo en esta clase grabada lo puedo realizar, pero lo importante es que en algún momento me siga realizando más preguntas de retroalimentación solamente con uno, ¿ya? En un momento con ese estudiante, en otro momento con otro, ¿ya? Pero de esa manera voy a trabajar una retroalimentación, ya no de manera conjunta con todo el curso. En el número 6 dice, promueve el aprendizaje de conocimientos y habilidades del currículum, demostrando un correcto manejo conceptual y el uso de estrategias didácticas pertinentes según su área. Ya se vaya a evaluar en DEA o se vaya a evaluar en TEL. En relación, primero, al énfasis curricular de quienes se van a evaluar en DEA, acá se evalúa que se promueva el desarrollo de estrategias cognitivas que permitan al estudiante mejorar su aprendizaje tanto en el área de la lectura, de la escritura o de matemáticas, entendiéndose como habilidades cognitivas las que nosotros podemos procesar información, la que podemos resolver problemas, mejorar la memoria, la percepción, entre otras. Es decir, cierto, las competencias básicas que toda persona necesita. Pudiendo, acá lo importante cuando trabajamos de estas habilidades es que usted se enfoque acá en cuál de ellas yo podría trabajar. Podría trabajar la memoria en mi clase de manera transversal a mi objetivo, voy a trabajar alguna función ejecutiva, voy a trabajar alguna percepción. Acá usted tiene que promover, ¿cierto?, el uso de esa estrategia cognitiva. Por otro lado, en la rúbrica de las que se van a evaluar por TEL, busca que ustedes promuevan el desarrollo del lenguaje en los estudiantes ante situaciones comunicativas para mejorar habilidades lingüísticas. ¿Qué se entiende por habilidades lingüísticas? Aquellas que permiten comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación adecuada y efectiva. Estas habilidades que ustedes pueden trabajar en su clase pueden ser la de escuchar, ¿cierto?, que va a ser la comprensión auditiva, pueden trabajar el habla, que sería la expresión oral, el leer, la comprensión lectora, o también pueden trabajar el escribir, que sería la expresión escrita. Y ahí ustedes, ¿cierto?, se tienen que enfocar en una de ellas y promover
durante mi clase el desarrollo de una de estas habilidades lingüísticas. En el número 7 se dice, propone preguntas y tareas desafiantes a sus estudiantes, favoreciendo el desarrollo de habilidades de orden superior. Acá hace referencia a todas las actividades que nosotros vamos a plantear y vamos a trabajar durante nuestra clase, ya sean la práctica como tal o las preguntas que nosotros vamos a desarrollar, esperando que estas siempre sean desafiantes, donde ellos puedan elaborar información. Es decir, ¿qué se espera acá? Que nosotros durante nuestra clase grabada trabajemos con habilidades de nivel superior, ya que puede ser el análisis, el inferir, el crear, el comparar, el clasificar, entre otras. Pero que además estas preguntas que nosotros vamos a ir realizando siempre a nuestro estudiante lo lleven a un análisis y a una reflexión. ¿Ya? Eso es como lo importante, pensar qué actividades puedo yo trabajar en mi clase que permitan a mi estudiante reflexionar, tener ahí un pensamiento crítico, que lo haga analizar, el procedimiento, cómo llega. Tenemos que tratar de trabajar, en este caso, habilidad de nivel superior. Número 8 y último, dice, contribuye a desnaturalizar y evitar la reproducción de sesgos y estereotipos de género a partir de un diseño pedagógico y o gestión de las interacciones de la clase que considere el enfoque de género. Primero, es importante señalar que este indicador solo se va a considerar si al final de toda su evaluación lo beneficia. ¿Ya? En caso contrario, no será considerado. Es decir, es como un bonus track. No necesariamente lo van a considerar si usted tal vez no lo trabaja, o en caso de que usted sí lo trabaje y va a estar en el nivel competente o destacado, será considerado para su evaluación puntaje final. Este indicador primero busca desnaturalizar y evitar sesgo y estereotipos de género durante la clase, ya a través de un diseño pedagógico que permita abordarlo, es decir, a través de un diseño que usted va a planificar para esa clase como tal. Desde nuestra práctica pedagógica es posible intencionar lo que nosotros queremos que suceda en el aula. Y en este sentido, nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad que abordar mediante la visibilización y la reflexión crítica los sesgos y los estereotipos sexistas que hasta el día de hoy todavía ocurren muchas veces en la aula. Podemos impulsar el logro de este indicador seleccionando materiales, recursos, ejemplos, actividades que incluyan equitativamente a hombres y a mujeres, ya con la intención de reconocer este elemento de equidad. Y eso es como lo fundamental de este indicador. Es decir, busca que haya un trato igualitario en la sala, que si van a participar, yo no haga solamente participar todo el rato, si es un colegio mixto, a los hombres, que trabajen, que si van a salir a la pizarra salgan hombres y mujeres en la misma cantidad, o si yo quiero ya intencionar mi clase como tal, puedo buscar alguna actividad donde mis estudiantes reflexionen en cuanto a, no sé, por ejemplo, si estoy trabajando el lenguaje poesía, y coloco varios tipos de poemas, pero yo coloco puros poemas que son autores hombres, acá yo estaría tal vez haciendo un sesgo, ¿ya? Y porque yo perfectamente podría haber puesto poemas de 3 de hombres y 3 de mujeres. Y ahí yo puedo trabajar, ¿cierto?, de manera equitativa, esto todavía como podríamos decir, del sexismo, o al decir que solamente tal vez los hombres no sé, son buenos escritores. Entonces, ¿qué trata este indicador? Que haya como, que si yo voy a diseñar un diseño pedagógico, trate de naturalizar, ¿ya? Que trate de evitar estos tipos de sesgos. También yo puedo trabajarlo en mi clase dentro de alguna actividad que vaya a trabajar. Por ejemplo, si estoy trabajando, no sé, en matemática, en medición, con lo más pequeñito, yo podría en algún momento indicar o hacer una pregunta, no sé, solamente los hombres pueden ser constructores y utilizar la wincha de medir. O sea, algo muy, muy simple, pero con lo más pequeñito.
Y ahí yo ya podría estar trabajando y sacar una reflexión propia de los niños, qué esperaría que dijeran que no, ¿cierto? Que tanto los hombres como las mujeres podemos usar la wincha, que podemos trabajar en la construcción, y desde ahí sacar una conclusión y una reflexión muy, muy importante, que es lo que se busca en ese indicador, ¿ya? A rasgos generales, esto es lo que se espera en nuestra clase grabada. ¿Ya? Son varios indicadores, pero que no son tan difíciles de lograr, ¿ya? Solamente usted se tiene que organizar muy bien, pensar ya en su objetivo curricular y desde ahí usted sacar un objetivo específico para esa clase, un objetivo que usted lo pueda trabajar, lo pueda lograr a través de actividades y preguntas que me permitan a mí como docente trabajar habilidades superiores, ya que acá podría ser como la gran diferencia con módulo 1. En módulo 1 no se va a evaluar que usted esté trabajando habilidades superiores, pero acá sí en la clase grabada se espera trabajar este aprendizaje profundo, este aprendizaje más significativo en mi estudiante, donde ellos analicen, donde ellos reflexionen, donde ellos puedan ir un poco más allá de solamente repetir información. La clase grabada, como dijimos anteriormente, va a ser de 40 minutos. Usted acá, cuando vaya al camarógrafo, a su escuela, a su colegio, él le va a dar las mismas indicaciones. Máximo 45, y eso siempre le van a decir, máximo 45 minutos, y ahí sí o sí la corta la grabación. Así que es importante que usted se planifique muy bien en cuanto a la clase grabada. Acá hay una consulta, dice, en módulo planificación son 3 clases. No, la clase grabada no es que sea como la cuarta clase de planificación, ¿ya? De hecho, usted puede elegir hasta otro objetivo curricular que no tiene relación con el módulo 1. Uno igual le sugiere siempre que vayan como con un hilito conductor, y si tal vez yo planifique mi módulo 1, ¿cierto? Con un objetivo y yo siga con el mismo. Y ahí usted puede hacer tal vez alguna que ya planificó o puede crear otra extra, pero no es como la cuarta clase. Ahí usted puede ver cómo lo quiere abordar. Acá dice, bueno, cuando usted planifique la clase, como también decía Cintia al inicio, usted tiene la opción de grabarse en aula común, es decir, con todo el curso, ¿ya? O grabarse en un aula de recursos, que esto igual muchas veces depende del colegio, si es que tienen aula de recursos, si es que no la tienen y usted dice, no, yo quiero trabajar en mi aula de recursos solamente con los niños, ya sea del hotel, ¿cierto? Tendría que ya desde hoy día o desde el lunes comenzar ahí a hablar en su colegio para que le tengan esa sala al momento de grabarse, ya que sea adecuada, que tenga su pizarrita, tenga el proyector, si va a trabajar con material, que esté adecuada para eso. Y si no, se graba con todo el curso, el cual ahí lo importante es que en ese momento usted va a ser la profesora. Ya si bien ustedes siempre trabajan cierto codocencia con nosotros, en ese momento a usted la van a grabar, la profesora está a un lado, puede ser ahí, puede ella estar monitoreando a los niños, pero usted es la protagonista, usted es el que va a hacer toda su clase, así que ahí es importante que desde ya vaya pensando cómo lo quiere trabajar. A ver, estoy leyendo las preguntas para ir respondiendo. Si tengo un curso en la tarde, me graban en esa jornada solo. Siempre cuando es la grabación, a ustedes le van a indicar, ya le va a llegar un correo como con los horarios o el día. Y ahí usted tiene que llegar a un acuerdo, puede llegar a un acuerdo con el camarógrafo, que va a ser la persona que le va a ir a grabar su clase. Pero ahora, si usted, claro, tiene jornada en la tarde, se hace en ese horario. Pero lo importante es siempre llegar a acuerdo con el camarógrafo el día y todo. Estoy leyendo la otra de Judith. Dice, consulta, ¿cómo se realizará el tema de la grabación? Me refiero a que, por ejemplo, yo quiero que graben desarrollo y cierre. Puedo empezar y después que me graben. Ya, no, la clase, el camarógrafo va a ir y usted tiene que iniciar su clase sin corte. ¿Ya? Él inicia, le va a decir, se va a poner atrás de la sala, él va a trabajar con paneo, es decir, va a ir moviendo, él no se mueve como del lugar, ¿ya? Sino que va girando ahí la cámara para mostrar a usted y al estudiante
pero no va a tener corte eso. Ya desde que inicia hasta que se cierra los 40 minutos, 45, él corta, y eso es su clase. Ahora, cuando termina la grabación, después él se la tiene que mostrar, ¿ya? Y cuando se la muestra, usted va a ver unos 2 minutos del inicio, 2 minutos del cierre, y tiene que estar ahí pendiente si se escucha bien, si hay buen audio, si se ve lo que, como usted inició la actividad, y si usted dice, ya, sí, está ok, ahí está lista la clase, usted la guarda, la mete en el sobre que le pasan y se la pasa ahí a su director del colegio. ¿Existe una cantidad mínima? No, ¿ya? De hecho hay pautas, si usted se grabase con un niño, hay una pauta para el indicador de participación que es distinta en caso de un estudiante. Ahora usted puede trabajar con 5, con 4, si en un aula de recursos, o con 8, ahí va a depender de la cantidad que usted quiera trabajar. No sé si hay alguna otra consulta con respecto a la clase grabada. Ya, estoy leyendo igual ahí los chats. Dice, si se graba solo inicio y desarrollo en los 40 minutos, yo como profe no termino aún mi clase. Sí. Ya, mire, ¿qué pasa si usted está haciendo ahí su clase? Porque pasa que muchas veces nosotros, recuerde que ahora no se evalúa así inicio y cierre como tal. Ya sé que ahí no se preocupe tanto, no hice mi cierre o no hice mi inicio, no la va a perjudicar en esos indicadores que sí antes se evaluaban. ¿Ya? Pero lo importante es que si yo estoy en mi clase y me fui ahí en volar y hice toda mi actividad y me fui y de repente miro al camarógrafo y el camarógrafo ya está guardando la cámara, ese video, esa grabación se va a ir así. Ya él no le va a decir, no, mira, vamos a grabar otro día. Así que hay que estar atento al tiempo. Yo les recomiendo estar siempre con su cronómetro, con su reloj, mirando y ahí ir ordenándose los tiempos. Por ejemplo, yo cuando me grabé en mi clase, yo desde antes fui practicando con mi reloj en las clases para ir acordándome. Entonces yo en ese tiempo sí me evaluaban inicio y cierre, entonces ya, yo decía, ya inicio 8 minutos y yo ya lo hacía y miraba. Y ya estaba pasada y y lo tenía que ir cortando e irme al desarrollo. Y lo mismo al cierre. Entonces yo cuando voy mirando, digo, ya estoy en mis 40 minutos, tratar de ir terminando con mi clase, ya porque si no la termina, se cierra igual la grabación y eso es lo que va a quedar. No se va a sancionar hoy en día el cierre, ¿ya? No, si usted tampoco hace un inicio como se esperaba antes, que era con activación de conocimientos previos, que fuera llamativo para mi estudiante, o el cierre que sí hay que trabajar metacognición y una consolidación, como tal no se va a evaluar y no le va a perjudicar. Hoy en día, ¿qué se espera? Vamos a ver todas las actividades que usted realice durante su clase, como completa, compacta. Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Qué actividades voy a hacer tal vez al inicio que me permitan activar a mi estudiante, que me permitan un aprendizaje profundo? ¿Qué actividades voy a trabajar como cierre? Entonces ahí hay un desafío grande para ustedes en ese ámbito. Sí, puede usar una de sus clases de módulo 1 para la clase grabada. Ya no hay ningún problema. No, hoy en día no hay que irse ahí en la profunda, como dice Karen, para el inicio, ¿ya? Pero yo igual sugiero, porque como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con inicio, desarrollo y cierre, igual a realizar ahí una activación de conocimiento, ahí preparar a mis estudiantes para lo que yo voy a ver, y tal vez si alcanzo a hacer un cierre también, nunca va a estar de más, o sea, nunca se va a considerar malo. Lo importante acá van a ser las preguntas que yo realizo a mi estudiante. Ya recuerde que eso a usted lo están evaluando. Cómo usted aborda esas preguntas, las retroalimentaciones, mis actividades, mis guías que voy a trabajar en mi PowerPoint, todas que estén relacionadas siempre al trabajo de habilidades superiores. A ver, sigo leyendo. Claro, Alexandra pregunta si solo quiero hacer la parte del desarrollo, ¿la puedo hacer? Claro, la podría hacer perfectamente, pero igual, considerando que vamos a iniciar, va a llegar el camarógrafo y todo, tal vez para los niños igual sería raro como comenzar de una con el desarrollo, tal vez igual ahí ordenando un poquito nuestra idea para poder en sí concretar mi actividad de manera bien.
No, la grabación, Judith, solamente se revisa al término. Ya usted termina su clase, el camarógrafo a usted le va a hacer una seña, de hecho, cuando usted esté en su clase, el camarógrafo le va, cuando queden 5 minutos, es decir, cuando usted esté en los 35 minutos, él le va a levantar la mano atrás. Y usted tiene, si está pendiente, se va a dar cuenta de que ya me van a cortar la grabación. Si no está pendiente, por ejemplo, a mí me pasó que yo nunca miré al camarógrafo y estaba en mi clase y estaba haciendo ya las preguntas de metacognición y de repente lo miro y él ya estaba guardando la cámara. Y dije, ya no me alcanzó a grabar esa parte, que ya no importa, total, ya había hecho lo de mi cierre. Pero él le va a avisar igual. Y cuando él termine, ya usted termina su clase con los niños y después se da el tiempo para que usted esté sola con él y pueda ver su grabación. Así que no se preocupe por eso. No sé si hay alguna otra consulta. Claudia, sí, mira, estoy observando que una colega hizo una pregunta donde dice que al principio se dijo que había que hacer tanto el módulo uno como la clase grabada según el área indicada. Entiendo que si la profesora se inscribe por DEA, entonces tiene que enfocarse en los estudiantes que tienen dificultades específicas del aprendizaje y no trastorno específico del lenguaje, porque ahí cuando usted la inscriben en su colegio, tiene que fijarse muy bien. No es que tenga que hacer módulo uno con los estudiantes DEA y el módulo Ya. 2 con los estudiantes TEL. Pero la sugerencia sería que cuando presente todo el módulo, y Cintia, por favor, tú que eres profesora de educación diferencial, ¿te acuerdas que nos pasó en la capacitación que le hicieron a esta consulta? ¿Qué pasa si tengo estudiantes DEA y TEL? Y tengo estos dos grupos. ¿Me olvido de uno y me focalizo en uno? ¿Mm? Claro, cuando uno tiene, por ejemplo, ya cuando uno trabaja en PIE, principalmente uno trabaja con niños TEA, con discapacidad intelectual. Entonces, lo que hay que hacer, en este caso, solamente enfocarse, si usted está trabajando y va a hacer su portafolio para NET, solamente trabajar en relación a los estudiantes que sean NET, ¿ya? Y usualmente cuando van a estar trabajando, por ejemplo, el lenguaje segundo básico, van a haber niños PIE que sean TEL y van a haber niños PIE que sean DEA. Pero usualmente, igual en algún momento llega a entrelazar los objetivos, porque, por ejemplo, si un niño es TEL comprensivo, ¿qué significa? Que va a tener problemas para comprender, y un niño DEA también puede tener problemas de comprensión. Entonces ahí se tiene que unificar como el criterio para el grupo, teniendo también algunas adecuaciones para ciertos estudiantes. También hay otra Dice, pregunta DEA que se considera también a los FIL y TDAH. O sea, como transitorio están los TDAH, aunque no deberían ser transitorios, pero están como transitorios, al igual que los FIL también están como transitorios. Sí, pero el DEA, recuerden que el DEA es dificultades de aprendizaje, ¿ya? El TDAH puede que tenga alguna, por ejemplo, dificultad de comprensión lectora, pero eso significa que tiene un problema de aprendizaje, pero es secundario a su TDAH, ¿ya? Entonces, al final, todos los trastornos que sean TEL o TDAH, si tienen algún problema de aprendizaje, esos son secundarios a su diagnóstico inicial, que sería en este caso TDAH y DEA. pregunta Ruth, si su clase grabada debe ser de lenguaje o matemática para los TEL. Es que ahí está el ámbito del núcleo el núcleo de matemática y de lenguaje. Si se la hace en el ámbito de matemática, lo podría también hacer, po. O en el ámbito del lenguaje, porque está el núcleo que es lenguaje verbal, ¿cierto? ¿Cómo se llama el núcleo de matemáticas? Lo tengo en la punta de la lengua, se me olvidó. ¿Me puede ayudar? Ruth, ¿está por ahí Ruth? En el caso del profesor, ¿elige la asignatura TEL? Yo Claro, creo pues que ahí tienes que, claro, exacto. Exacto, por ejemplo, ella puede hacer una clase de números, puede hacer una clase, o también puede hacer una clase, por ejemplo, del núcleo lenguaje verbal, puede hacer de segmentación silábica, de comprensión, pero por eso les decía que al inicio que tenían que estar muy pendientes en caso de hacer su clase, de qué van a hacer y que quede estipulado.
Por ahí Constanza pregunta, para términos de evaluación y portafolio, al inscribirme en DEA, ¿es correcto hacerlo teniendo un niño DEA, una niña FIL y un niño TDAH? ¿O debo cambiar mi inscripción? No, yo creo que está bien porque al final, mira, el DEA, a menos que tengas una intervención muy distinta con los tres, po. Todo depende si, por ejemplo, tú con ellos tres trabajas el mismo contenido, las mismas habilidades, o por ejemplo el TDAH tienes que trabajar habilidades de concentración y atención y esas cosas. En el caso de que no lo trabajaras como cosas exclusivas con el FIL, ¿qué más era? FIL, TDAH y con el FIL y TDAH, si son muy diferentes, TDAH. obviamente tendrías que ver cuál es lo que prioriza el grupo, ¿ya? Yo siempre recomiendo cuando es NET trabajar con DEA, porque cuando trabajas con DEA, al final todos van a tener alguna dificultad de aprendizaje, porque va a ser primario en el caso de los DEA, o va a ser secundario en el caso de las personas con TDAH o con FIL. Hay hartas preguntas, la verdad. Bueno, ya estamos en la hora, Mi colegas. computador ¿Ya? muy lento, lo siento. Yo de verdad le agradezco mucho la participación y el interés que han tenido. Estamos, sí, en la hora. Ya teníamos predispuesto este taller a hacerlo en una horita. Nos pasamos 20 minutos, pero todo con el amor que tenemos para apoyar a los colegas que sabemos que se evalúan cada año. Quisiera yo, antes de que nos retirásemos, pedirle solamente un favor. Si pueden encender su cámara un momento para sacar una fotito y dejar un recuerdo de esta sesión, ¿ya? También que se mantengan activos en los grupos que tenemos porque vamos a estar haciendo invitaciones a otros webinars que van a ir sucediendo, vamos a solicitarle después a la profesora Claudia Salina o Cintia que nos puedan brindar algún webinar ya un poquitito más específico que nos pueda servir para la parte de planificación, de formular un objetivo, para el cómo preparar la clase grabada. También vamos a tener otro de trabajo colaborativo, importante que se puedan mantener activos en los grupos y para quien quiera ya comenzar con todo el proceso de evaluación docente, el día 18 de junio comenzamos nuestro programa de capacitación donde ya para este año, a partir de junio, tenemos tres grupos totalmente distintos porque la evaluación docente ya nos perfiló como tres grupos completamente distintos, las educadoras diferenciales con respecto al grupo de educación básica y media. Y tenemos este programa que va a comenzar el día 18 de junio para quien quiera participar en él, ¿ya? Estamos cerrando la inscripción, no solamente vamos a inscribir hasta mañana en la noche para ya empezar a mandar las credenciales y que puedan integrarse al programa. Muchas gracias, colegas. Vamos a sacar la fotito, ¿ya? Digan evaluación docente. Éxito, experto uno, experto 2 para quienes van a alcanzar ese nivel de desempeño. ¿Ya? 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias también a las profesoras por el gran taller que nos brindaron. Y a las mismas docentes la van a encontrar también nuevamente cuando tengamos la capacitación. En el grupo que tenemos nosotros de NET, para quienes estén en ese grupo, les voy a mandar el enlace inmediatamente. No se vayan sin incorporarse a este grupo, porque en este grupo vamos a compartir y vamos a trabajar todo lo relacionado con necesidades educativas transitorias. Ahí se los voy a dejar por el chat para que se incluyan en el grupo. Y mañana vamos a enviar el enlace de esta grabación y vamos a enviar información también del programa de capacitación para necesidades educativas transitorias. Así que, Jonathan, ¿sabes qué? Me gustaría darle unas tareas a las profesoras. No sé si se puede. En adelante. caso de que ustedes necesiten, por ejemplo, de lo que hoy día hablamos, ¿qué necesitarían reforzar? Por ejemplo, de la clase grabada, para ver también nosotros tener como ideas cuáles son las dudas que más se repiten entre las profesoras diferenciales. Por ejemplo, en el módulo 1, ¿qué cosas les costaron más? Por ejemplo, el uso del error, reconocer las características de los estudiantes o cómo aplicarlo en la planificación. Entonces, sería bueno que den como la opinión en el WhatsApp, podría ser, que indiquen qué es lo que sería bueno como para hacer otro webinar, por ejemplo, sobre algo, un tema en específico.
que necesiten más apoyo. ¿Les parece? ¿Leíste por arriba? Sí. Muchas gracias. Perfecto. Bien, colegas, desde ya les damos los agradecimientos por acompañarnos. Esto no sería posible si ustedes no se conectaran y participaran junto a nosotros, nos dieran de su tiempo de poder escuchar estas presentaciones que nosotros con todo el cariño del mundo preparamos junto al equipo. Les deseo que tengan un buen día, que descansen y un buen año, ¿ya? Y que, bueno, todas y todos tengamos el mayor de los éxitos en este proceso de evaluación docente 2024. Que les vaya muy bien, me despido, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.